Muy buenos días, estimado profesor. Mi nombre es Julián Badamón. Mi nombre es Darly Ginette Quitumbo. Mi nombre es Paula Andrea Romero. Mi nombre es Carolina García. Y mi nombre es Laura Rodríguez. Pertenecemos a la materia del arte y la modernidad y a continuación vamos a dar nuestra opinión sobre el trabajo modernidad, arte y pensamiento. En el que vamos a trabajar una introducción, contextualización histórica, datos sobre la influencia filosófica, estética y artística. También vamos a exponer sobre artistas de respectivas obras con sus fichas técnicas y una corta descripción. Y por último, conclusiones o una conclusión final. Contextualización histórica del siglo XVIII al XIX. En estos fue un periodo de grandes cambios sociales, económicos y políticos donde hubieron guerras y revoluciones, tales como la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. En el siglo XIX se conoce como el siglo de las luces por la difusión de ideas basadas en la ciencia y la razón. Aquí hubo un choque de las clases sociales y también lleva al desarrollo del movimiento de la Ilustración. También en España se funda la Academia Española de Lenguas, que publica un diccionario que posteriormente sirve como una de las bases para la creación literaria. Eh, Otro de los puntos más importantes del siglo XIX es que el arte barroco evoluciona al arte rococó, y como una reacción a la propuesta o a la estética del rococó surge el neoclasismo, que se caracteriza por el orden, la funcionalidad, el equilibrio y la sobriedad. La sobriedad más que todo en los colores. En las características del siglo XIX surgen movimientos artísticos tales como el realismo, que se caracteriza por una búsqueda de la realidad objetiva mediante la observación al entorno cotidiano y a una idealización de los sucesos de la vida cotidiana como un momento más romántico. Otro de los movimientos es el impresionismo, que capta la realidad de forma inmediata, sin subjetividad. También está el postimpresionismo, que busca un enfoque de la subjetividad en la pintura. Eh, Otro movimiento es el surrealismo, que da más prioridad a lo irracional y al inconsciente, contrario al futurismo, que busca exaltar la velocidad y la tecnología mediante la modernidad y el dinamismo, ya sea en sus colores o esto en sus materiales. Desde el ámbito filosófico, el arte en la modernidad como tal reflejó cambios profundos en la forma en que se entendía el mundo, la sociedad y la existencia humana. El romanticismo, que se enfocaba en la emoción, la naturaleza y la fuerza del individuo, se conectó con ideas como lo sublime y lo irracional. Uno de los ejemplos podría ser La balsa de las medusas de Theodore Géricault, donde representa como tal la lucha desesperada del ser humano contra la naturaleza y el destino incierto. Esta obra transmite angustia, caos e impotencia ante esta adversidad. Encaja con una visión existencialista del sufrimiento y de la supervivencia. Por otro lado, existen también artistas como Vasily Surikov y Francisco de Goya, donde ellos reflejaron como tal en sus obras una mirada crítica hacia la sociedad y hacia el poder. Un ejemplo podría ser Boyarina Morozova de Surikov, en donde este plasma como tal una tensión entre cómo las estructuras de poder zaristas muestran y afectan la vida de las personas. Su surrealismo va más allá de una visión materialista de la historia. Estos eventos sociales y políticos marcan la vida colectiva. Goya también, por ejemplo, en su serie Los Caprichos, lleva como tal la crítica a otro nivel, denunciando de manera más satírica y grotesca los vicios de la sociedad. Su arte entonces refleja el desencanto y muestra un lado más oscuro del ser humano. En este sentido, entonces, estos artistas contribuyeron a que el arte dejara de centrarse solamente en lo bello y lo idealizaron para convertirse como tal en un medio de reflexión y de cuestionamiento sobre esta realidad.
La estética del arte de Theodor Gérikov, Vasily Ivanovich Surikov y Francisco de Goya, vista a través de la balsa de la medusa, Boyarina Morsova y los caprichos, respectivamente, presentan una compleja interacción entre tradición e innovación. Si bien cada uno de estos artistas trabajó en contextos diferentes, sus aportes anticiparon y dialogaron con ciertos valores del modernismo, marcando un punto de reflexión en la historia del arte. Hablando de Theodor Gérikov, con la balsa de la medusa, su composición diagonal y la representación de los cuerpos en un estado externo de sufrimiento y muerte contrastan con el equilibrio idealizado del neoclasismo. La pincelada suelta y gestualidad empleada por Gérikov anticipan una exploración subjetiva y sensorial del arte moderno, además de influir en el desarrollo del realismo y el impresionismo. La textura pictórica y la intensidad emocional transmiten una verdad cruda que se aleja de la perfección formal, acercándose a la búsqueda expresiva del modernismo. Por su parte, Vasily Ivanovich Surikov en Boyarina Morsova, en esta multitud que se rodea no solo refuerza un peso de la historia, sino también introduce una atmósfera cargada de emoción y tensión. Aunque la obra mantiene una base realista, su tratamiento de color y gestualidad de los personajes se acercan a una dimensión psicológica y subjetiva. Su énfasis en el sacrificio y lucha de una figura individual, así como su dramatismo compositivo, lo conectan con la exploración de sufrimiento humano en el modernismo, y el expresionismo profundiza más adelante. Francisco de Goya con los caprichos rompe con la tradición académica al introducir una técnica más libre y experimental en agua fuerte y agua tinta, generando contrastes dramáticos de luz y sombra. Sus figuras deformadas y expresiones grotescas reflejan un mundo irracional, prefigurando el interés modernista por lo subjetivo y lo subconsciente. En el Sueño con la razón produce un monstruo, por ejemplo, el artista plantea la lucha interna entre la razón y la locura, una temática que influirá en el simbolismo y el surrealismo en años posteriores. Goya no solo rechaza el idealismo clásico, sino que propone un lenguaje visual que explora la psique humana de manera inédita hasta entonces. En el conjunto, estas tres obras y sus respectivos creadores demuestran una ruptura con la tradición académica y una apertura a nuevas formas de representación, que aunque no plenamente modernistas, contienen elementos que serán fundamentales para el desarrollo del arte contemporáneo. En el análisis de la emoción, la subjetividad y la crítica social conectan con sus estéticas con la búsqueda de la autonomía y la exploración formal que definirá el modernismo en el siglo XX. En el ámbito artístico, con el inicio de la Revolución Industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, aparecieron y desaparecieron nuevos estilos y movimientos artísticos a un ritmo cada vez más rápido, reflejando así el crecimiento y ritmo de cambios de la sociedad. Los movimientos del arte moderno a partir del siglo XVIII en adelante, posteriores al estilo barroco y rococó, son considerados estilos modernos. El estilo rococó tenía una estética elegante y refinada que respondía a los gustos de los burgueses y aristócratas que a través de este estilo querían mostrar riqueza y poder. Por ejemplo, Francisco de Goya en sus inicios como pintor estuvo ligado al barroco tardío y al rococó. Los movimientos artísticos más importantes, el primero es el estilo neoclásico. Este estilo surgió como una reacción contra el rococó y el barroco, promoviendo una vuelta a la simplicidad y la armonía inspirada en el arte grecolatino. La principal creencia neoclasicista era que el arte debía expresar las virtudes ideales de la vida y podía mejorar al espectador transmitiéndole un mensaje moralizador. Las características del estilo neoclásico, sus principales elementos debían tener las ideas ilustradas y su fervor por la razón y lo mesurable
y también su influencia de la antigüedad clásica, ya que tocaba temas del descubrimiento de yacimientos arqueológicos de la antigüedad inspirados en Roma y Grecia. Los tres ejemplos de pinturas del estilo neoclásico, la primera es de Theodor Géricault, se llama Oficial de Cazadores a la Carga. Theodor en su primera etapa tuvo influencias neoclásicas. Esta pintura presenta una figura heroica con un tratamiento idealizado del cuerpo, composición estructurada y una referencia a los retratos ecuestres clásicos. Vasily Surikov en su obra Taking a Snowy Town se perciben elementos neoclásicos en la composición ordenada, la representación detallada de los personajes y la grandiosidad de la escena. En la obra de Francisco de Goya, sabemos que en su etapa temprana, Goya trabajó dentro del neoclasicismo. Esta obra, donde la pose de la figura, la iluminación equilibrada y la técnica refinada muestran la influencia del estilo. El romanticismo. El romanticismo a finales del siglo XVIII y hasta bien entrado el siglo XIX se convirtió en el gran género del arte moderno. Este estilo emergió como una respuesta a la racionalidad del neoclasicismo y al impacto de la revolución industrial. El romanticismo se extendió rápidamente por Europa y Estados Unidos para desafiar el ideal racional que tanto se mantuvo durante la Ilustración. Los artistas comenzaron a explorar diversos estados emocionales y psicológicos dentro de sus obras, así como los estados de ánimo. El romanticismo estuvo estrechamente ligado a la aparición de un nuevo nacionalismo que se extendió por muchos países tras la Revolución Americana. En la obra de Theodor Géricault, La balsa de la medusa, esta obra es un icono del romanticismo. Representa un naufragio real con una composición dramática, cuerpos en tensión y un uso expresivo de la luz y el color. Esta refleja el interés romántico por la tragedia humana. En Vasily Surikov, su obra se llama La mañana de la ejecución de los Streltsy. Esta obra muestra una narrativa histórica llena de dramatismo, con personajes expresivos y un ambiente sombrío característico del romanticismo tardío en Rusia. En Francisco de Goya, su obra se llama Ejecución de los Defensores de Madrid, 3 de mayo de 1808. Aunque Goya comenzó en el neoclasicismo, su obra evolucionó al romanticismo. Esta pintura es un ejemplo de su estilo más expresivo y emocional, con el uso de claros oscuros, pinceladas sueltas y una escena cargada de angustia y horror. Y por último tenemos el realismo. Este se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Francia, la cual los artistas se interesaron por conocer la realidad concreta de su época y escribirla fielmente, denunciándola si era preciso, y aunque nunca fue un grupo coherente, el realismo es reconocido como el primer movimiento realmente del arte moderno. La decisión de los artistas de utilizar el realismo se incorpora en la vida cotidiana a sus tiempos, a sus lienzos, fue una manifestación temprana del deseo vanguardista de fusionar el arte y la vida, y su rechazo a las técnicas pictóricas como la perspectiva prefiguró las numerosas definiciones y redefiniciones del modernismo. En la obra de Theodor Géricault, The Insane, su serie de retratos de enfermos mentales refleja un enfoque realista al capturar con gran detalle la expresión y psicología de sus sujetos. En la obra de Vasily Surikov, Boravinia Morozova, esta obra representa escenas históricas con un alto grado de realismo, mostrando las expresiones de los personajes y el entorno con gran detalle. En la obra de Francisco de Goya, La lechera de Burdeos, en su etapa tardía, Goya también adoptó un enfoque más realista en sus obras, donde pinta una escena cotidiana con una pincelada suelta, pero con una representación naturalista. Entre los artistas, pues como hemos visto anteriormente, tenemos a Theodor Géricault, que es un artista que revolucionó el arte con su dramatismo, su técnica innovadora y también su visión crítica de la sociedad.
siendo una figura clave en la transición del neoclasicismo al romanticismo. Entre los elementos artísticos de Géricault encontramos que se alejó de la rigidez del neoclasicismo y apostó por la expresividad. Podemos ver en sus obras la composición dinámica con diagonales y movimientos intensos, el uso del claroscuro inspirado en Caravaggio para resaltar emociones. También tenemos temas sociales y contemporáneos, dejando atrás a los mitos y a los héroes clásicos, y también un estudio anatómico detallado, observando cadáveres y modelos reales. Géricault también utilizaba pinceladas sueltas y libres, anticipando al romanticismo y el realismo. Entre los elementos filosóficos, Géricault reflejó el lado más crudo de la condición humana. Podemos ver una crítica a la razón y el progreso, mostrando el caos y la desesperación en La balsa de la medusa, y una exploración de lo irracional con su interés de la locura en la serie Los monomaniacos. También se influenciaba del empirismo, esto quiere decir que basaba su arte en la observación directa. Exaltaba el individuo retratando marginados y víctimas del sistema. Ahora, cuando hablamos de Vasily Surikov, este es un artista que llevó el realismo ruso a nuevas alturas con su dominio de la historia, la composición y la emoción. Este es un maestro de la pintura histórica y un referente del movimiento de los ambulantes. Entre los elementos artísticos, Surikov se destacó por su capacidad de capturar la grandeza y el dramatismo de la historia rusa. Sus obras se caracterizaron por la composición dinámica, donde cada figura contribuía y aportaba a la acción en la escena, la atención minuciosa al detalle con vestuarios y entornos históricamente precisos, y una expresión o uso expresivo del color y la luz para resaltar la tensión y el dramatismo. Los elementos filosóficos de Surikov no solamente pintaba la historia, sino que la interpretó desde una perspectiva humana y también crítica. En sus obras vemos una visión de arte como testimonio histórico, donde el pasado estaba ligado con el presente, generando una crítica al abuso y también del poder, y daba una reflexión sobre la resistencia, el sacrificio, exaltando la fortaleza del pueblo ruso. También buscaba una identidad nacional, representando momentos claves de la historia rusa con una mirada propia. Finalmente, Francisco de Goya es una de las figuras más revolucionarias del arte moderno. Sus obras marcaron la transición del neoclasicismo al romanticismo, explorando lo grotesco, lo irracional y la crítica social con una intensidad sin precedentes. A través de su visión artística, filosófica y estética, Goya desnudó los miedos, vicios y condiciones contradictorias de su tiempo. Entre los elementos artísticos, Goya transformó la pintura con una técnica innovadora y una expresividad radical. Sus características más destacadas incluían el uso del claroscuro, la maestría en el grabado, la narración visual y psicológica y la exploración de lo grotesco. En los elementos filosóficos de Goya nos mostró la realidad, nos la representó, pero también cuestionó y criticó las ideologías filosóficas que se tenían en ese tiempo, en el cual podemos ver la influencia de la Ilustración, la crítica a la sociedad, la denuncia a la violencia y el autoritarismo, y también la exploración de lo subconsciente y lo irracional. La balsa de la medusa es la obra maestra de Théodore Géricault, donde representa a los sobrevivientes de un naufragio real abandonados por su propio gobierno. En este podemos ver la composición en diagonal, el realismo de los cuerpos y también el dramatismo de la escena, lo cual muestran el sufrimiento humano en su máxima expresión. Tenemos elementos estéticos como lo sublime, la pequeñez humana frente a la naturaleza, lo grotesco con la representación de cadáveres y la decadencia, y el dramatismo extremo con gestos intensos y también contrastes marcados. Vemos también la naturaleza como una fuerza indomable, reflejando la fragilidad del ser humano. La Boyarina Morozova es un poderoso retrato de la resistencia religiosa. En esta se representa el arresto de Feodosia Morozova, una noble defensora del viejo rito ortodoxo en el siglo XVII. La composición está estructurada en diagonal con la figura central de Morozova elevando dos dedos en símbolo de su fe. Vemos su mirada desafiante que contrasta con el frío implacable del entorno y también la multitud que la rodea. Cada rostro cuenta una historia, desde admiración hasta el rechazo.
Los tonos oscuros y la nieve refuerzan la sensación de opresión y el sacrificio. Los Caprichos es una serie de 80 grabados en los que Goya combina la sátira, la fantasía y también la crítica social. En estas imágenes la razón y la locura se entrelazan, revelando la hipocresía, la corrupción y también la superstición de la España de su tiempo. Uno de los grabados más icónicos es El sueño de la razón, produce monstruos. Muestra a un hombre dormido mientras criaturas fantasmagóricas emergen alrededor. Con esta imagen Goya advierte sobre los peligros de una sociedad dominada por la ignorancia y el fanatismo. Además, la estética de Goya rompe con las normas clásicas y se adentra en lo experimental. Sus principales rasgos incluían contrastes dramáticos de la luz, la sombra, y también se identificaban impactos emocionales de la escena. También teníamos expresiones extremas donde los rostros y gestos transmiten angustia, burla o desesperación, y vemos una paleta cromática evolucionada, pasando de los colores vibrantes y vivaces de su juventud a tonos oscuros y terrosos en sus últimas obras, iconografías simbólicas, y podemos notar ciertos mensajes ocultos sobre la naturaleza humana. Bueno, como conclusiones, digamos a que el arte como tal de la modernidad en los siglos XVIII y XIX estuvo marcado por una constante evolución que reflejaba las transformaciones de la sociedad a través de distintos estilos, técnicas y enfoques filosóficos y estéticos. Artistas como David, Goya, Jericó, Surikov plasmaron como tal los cambios de su tiempo, dejando un legado fundamental para la historia. Entonces, este análisis nos permite comprender cómo el arte no solo es una forma de expresión, sino que también es un espejo de la realidad del pensamiento de cada época. En la búsqueda de la expresión y la condensación de los modos de producción del arte, hubo movimientos cuyo desarrollo estético y temático ha transgredido el tiempo y por ende las formas que se crea y percibe la realidad mediante la obra a la que se está expuesto el público. Asimismo, tales desarrollos estéticos y artísticos han permitido el estudio de ámbitos sociales, culturales y políticos. Para los nuevos artistas o aquellos interesados en el arte, la historia es el punto que da veracidad a la construcción del estilo propio en la creación artística. Bueno, vimos que en el arte, en la modernidad durante los siglos XVIII y XIX, estuvo marcado por una evolución significativa a través de distintos movimientos artísticos como el neoclasicismo, el romanticismo y realismo. Cada uno de estos movimientos contribuyó a la transformación del arte, reflejando no solo cambios estilísticos, sino también nuevas formas de comprender y representar la realidad. Como vimos anteriormente, en este periodo en el que se da la modernidad entre los siglos XVIII y XIX, el arte se vio influenciado por los diferentes acontecimientos históricos que tuvieron repercusión en esta área y también en la estética y la filosofía. Se presenció una transición del racionalismo al neoclasicismo y el romanticismo. Por un lado, el neoclasicismo se enfocó en buscar lo perfecto y lo armónico mediante la razón, y el romanticismo buscó romper el canon de las normas que indagaban en la naturaleza, el sufrimiento y la libertad artística. Theodor Jericó, Vasily Ivanovich Surikov y Francisco de Goya marcaron una transición entre la modernidad, y sus obras introdujeron innovaciones en la composición, el color y la expresividad, anticipando elementos clave en el modernismo. En la Balsa de Medusa, Jericó rompe con el academicismo, empleando una composición inestable en un dramatismo intenso que influenció el realismo y el expresionismo. Boyarina Morsova, de Surikov, aunque realista, destacaba por su dinamismo y su carga emocional, conectando con la exploración subjetiva del modernismo. Los Caprichos de Goya, mediante el aguafuerte y el aguatinta, crearon un lenguaje visual crítico y onírico, anticipando el simbolismo y el surrealismo. Si bien no son modernistas, sus innovaciones en la expresividad y la representación de la condición humana sentaron las bases para la evolución del arte en el siglo XX. En conclusión, las aportaciones de estos artistas transformaron de manera
la realidad abriendo camino a nuevas formas de expresión artística, su exploración de emoción, la subjetividad, la crítica social influyó el movimiento en movimientos posteriores, consolidando un puente entre el arte clásico y la vanguardia del siglo XX. Bueno, esto fue todo hasta el momento. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta Adiós, luego. hasta luego. Hasta luego.